a estar hablando acerca de la odontología para niños con discapacidad. Y para entrar en materia en este tema nos acompaña como siempre Patricia González y una especialista más que también viene a ampliarnos un poco más para conocer cómo podemos hacer con nuestros niños que tienen algún tipo de discapacidad. Ella es Ruth Nassi, odontopediatra. Bienvenida a la cocina de Ají. Vamos a hablar sobre un tema que para mí no es nada delicado, creo que es más que bien inclusivo porque es justo y necesario tocarlo y es justo y necesario que tengamos este tipo pues de interacción y que conozcamos cómo pueden hacer los padres para que sus hijos puedan ir a una visita regular de odontología. Patricia, bienvenida. Hola, muchas gracias y bueno, nuevamente feliz de estar acá y compartir esta ventana que nos permite la cocina de Ají para tocar temas que cada día vemos más casos y sobre todo que la gente pues no tiene tanto conocimiento de cuál es el deber ser, ¿no? Cuando hablamos de personas con discapacidad, porque es importante que sepamos que niños o adultos con discapacidad necesitan hacerse su tratamiento y su manejo odontológico. Como cualquier persona. Pues sí deben tener una atención un poquito especializada, porque ellos por su condición no necesariamente, si a todos, bueno, hablo por mí, pero creo que a la mayoría le da un poquito de temor ir al odontólogo. Los niños le tienen pánico al dentista. Entonces, cuando hablamos de niños con discapacidad, no es solamente ese temor natural o que al final pues desaparece cuando tienes un buen manejo y esta parte pasa, sino que también está el temor de los papás de ¿y cómo lo van a atender? ¿Y cómo van a hacer? Y él es muy ansioso y todo esto. Y muchos papás terminan dejando de lado la atención odontológica por ocuparse de cosas que quizás para ellos sean más importantes. Pero no olvidemos que la boca pues es parte importante de nosotros porque nos permite pues la parte de alimentación. Si estos niños no tienen una buena salud bucal, pues de repente la parte de masticación y de alimentación se puede ver afectada. Si tienen alguna infección, y puede ser serio. Puede ser muy serio, de hecho podemos tener hasta una meningitis y ahora la doctora me dirá si estoy equivocada o no, pero de un mal manejo bucal podemos tener complicaciones bien severas. Entonces, pues hoy queríamos traer a nuestro segmento pues una invitada que es especialista en el tema porque pues uno no lo sabe todo y es un tema que nos parecía importante que fuera manejado por alguien que tiene mucha experiencia y que además lo hace súper bien. Claro que sí. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, gracias. Muchas gracias por la invitación. En realidad tenemos que entender que cuando hablamos de discapacidad es un rango muy amplio, ¿cierto? No todos los niños engloban la misma discapacidad y dentro de las discapacidades tenemos diferentes sectores y diferentes clasificaciones. Entonces esto es importante saberlo, porque sabemos que la discapacidad, si bien está clasificada según si es motora, si es sensitiva, si la discapacidad es por alguna enfermedad, bien sea crónica, o si es algún problema a nivel cognitivo. Entonces el paciente va a ser diferente en cualquiera de estas situaciones y va a ser atendido de diferente manera también en diferentes situaciones. Entonces es importante recalcar esto a la hora de ser atendido. Los pacientes con discapacidad necesitan mucha prevención. Esa es la clave del manejo de todo. No hay que esperar a que el paciente tenga una dolencia en general para que el paciente acuda a la consulta. Más estos pacientes que están polimedicados. Estos pacientes polimedicados necesitan acudir a revisiones y son pacientes que normalmente siempre están pendientes de ellos en todas las otras áreas y la odontología queda fuera. Rezagada en último lugar. Ok, una preguntita. A veces, dependiendo, como usted dice, pues del tipo de discapacidad, la persona necesita un manejo especial de parte de sus padres. Totalmente. ¿Cuál sería la recomendación de repente para estos papás que dicen, no, a mí no me gusta llevar a mi hijo, siquiera que me lo cuide mi tía, mi mamá, mi prima, mi vecina, porque no sabe lidiar con el niño, menos lo va a saber hacer un extraño, que en este caso pues sería el dentista? ¿Cuál es la recomendación? La mamá debe llegar, debe buscar ayuda, debe dejar... pues llevar ayuda o simplemente a veces dejar al niño en la confianza total con el dentista. El niño tiene que venir con su progenitor, con la persona responsable, y existen diferentes técnicas de manejo de la conducta para los cuales el niño es adaptado a la conducta dependiendo de su necesidad. No todos los casos son iguales, por eso enfoqué siempre la clasificación. No es lo mismo un paciente síndrome de Down que un paciente que simplemente tiene una deficiencia del habla o una deficiencia sensorial. Tenemos que ver las diferentes discapacidades, especialmente porque, por ejemplo, un paciente síndrome de Down, si no conocemos la característica como tal, no vamos a poder atenderlo. ¿En qué sentido? Un paciente síndrome de Down tiene dientes de más o dientes de menos, tiene mordidas cruzadas, tiene una lengua grande, entonces
tenemos que conocer sus características para saber atenderlo. Y para que él también se sienta cómodo, yo sé. Totalmente. Yo quiero preguntar algo súper básico. Por ejemplo, así como a los papás de niños biotípicos les cuesta que los chicos se cepillen los dientes, están todos los días, cepillen los dientes, ya no cepillaste los dientes. ¿Cómo es el proceso de lograr en el diario vivir que un chico con algún tipo de discapacidad pues se cepille los dientes? Sí. Es súper buena tu pregunta, by the way, porque lo que estamos siendo muy conscientes es que, por ejemplo, un niño de 2 años tampoco tiene la capacidad de cepillarse, Claro. ¿ok? No tiene la destreza de cepillarse. Todavía entonces, a los 6 años, que mi hija tiene 6, todavía se le hace un poco difícil. Claro, entonces no Imagínate. podemos exigirle a un niño de 2 años que se cepille, sino que comience a interactuar con el cepillo y que las padres y la madre sea la persona encargada de realizar la limpieza. O sea, que comience el juego con el cepillo, pero en realidad el responsable es el progenitor. Okay. ¿Y cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, comprando un cepillo de dientes eléctrico en el caso de un paciente con discapacidad, Claro. porque necesitamos que realmente haya un cepillado mucho más manejable. Entonces le enseñamos en la consulta al padre o al encargado, O a a la quien esté abuela, a la ahí. persona que realmente es quien cuida al niño, a limpiar realmente bien los dientes y cómo hacerlo. Entonces muchas veces un cepillo eléctrico es bastante accesible. Y hay diferentes tipos de cepillos también para Sí. estos chicos. Ah, eso es bueno saberlo, hay Sí, especiales. hay diferentes tipos de cepillos especiales para estos chicos que también están en el mercado y a veces desconocemos cuál cepillo mandar. sí. Y es importante saber que al principio realizamos el cepillado sin pasta. Porque le colocamos normalmente pasta al cepillo y tenemos la publicidad de Colgate o la publicidad de Claro. todas las marcas dentales en poner un montón de pasta en el cepillo. No es colocar un montón de pasta, es colocar un poco de pasta. Pero al principio realizamos sin pasta porque la pasta hace burbujas Claro. y no nos permite ver hasta dónde llegar. Y eso también lo tenemos que hacer con los niños que no son discapacitados. Sí. Porque Claro. al final tenemos que ver que realmente removamos todo lo que es la placa bacteriana para poder... Para que practiquen también y Realmente. lo puedan hacer de la Doctora, forma correcta. Aparte, Ahora me que imagino que habrá hablamos- niños que también, perdóname, habrá niños que también les moleste el tema del burbujeo de la pasta o del sentir de la pasta y eso obviamente también va a hacer que repela de repente el cepillado. Los padres tenemos temor de llevar a los hijos al dentista. Le transmitimos a veces ese temor a los niños desde muy pequeñitos. Ay, porque el dentista no quiero ir, hay que ver. No. Imagínate entonces qué pasa con los niños con discapacidad que pueden llegar doblemente tensos a una cita. ¿Cómo se maneja eso? Porque probablemente pueda ser un temor para un padre, para poder llegar a una cita. Totalmente. Dentro de las técnicas de manejo de la conducta en la consulta, tenemos una técnica que se llama desensibilización. Técnicas es decir, mostrar y hacer. Y lo que consiste es en explicarle al niño, dependiendo evidentemente de su discapacidad, porque, por ejemplo, un niño autista que tiene ciertos parámetros donde repite sus actividades, es un niño que tiene además sensorialmente ya programadas ciertas cosas. Entonces, tenemos que explicarle previamente lo que va a suceder. Entonces es muy importante a veces mandarle previamente al tratamiento qué es lo que va a vivir. Se le manda a veces qué es lo que va, cómo es una consulta Doctora, odontológica, qué es para lo que que va a practiquen. recibir, para qué, para que él se adapte previamente, él ya sabe, ya conoce a dónde va a llegar, ya Claro lo que sí. desensibilizamos al sitio donde él está. Entonces cuando él llega, él ya se siente familiarizado en el entorno en el que está y no es un entorno al que le tiene miedo, es un entorno a donde él se siente que está invadiéndose. ¿Sabe qué? Claro. Sin ser tan experta en el tema, Ajá. pero como mamá, pues yo tuve la muy buena experiencia de que Lía siempre fue conmigo a visitar a mi dentista. Los primeros años, desde que tenía 1, 2, 3. Entonces ya cuando le tocó a ella llegar, ella estaba contenta y dice, ¡ah! Me toca a mí sentarme en la silla. O sea, para ella Total. era Qué un bueno. wow que ella tenía que ir al dentista. Entonces, como siempre decimos aquí, los niños aprenden por el ejemplo. Así que qué mejor pues que esto. Eso se llama en las técnicas de conducta un modelado y eso lo hacemos mucho con los hermanitos. Cuando se sienta el hermanito grande, el hermanito pequeño está viendo que no le sucede nada a su hermano mayor. Y además por imitación tú siempre quieres hacer lo que tu hermano mayor hace. Seguro. Con respecto a que, ay mira, no le pasó nada, le dieron premio, está fantástico, yo también quiero, soy yo el próximo a meterme. Entonces tu hija lo que hizo fue un modelado de Estaba mi mamá feliz. lo hizo, ahora voy yo, epa, ¿y yo qué? La aparatología que se utiliza, disculpa, ¿es igual? ¿Tiene que haber algo especial? ¿Tengo que ir a una clínica especial o no? Buena Esto pregunta. es una buena pregunta. Realmente cuando hablamos de discapacidad nos encontramos de que muchas veces la discapacidad tenemos no solo niños, sino ya son adultos, Sí. Claro. ¿verdad? Y resulta que los odontólogos generales a veces no saben manejar al paciente adulto discapacitado y terminan refiriéndolo al odontólogo, al odontopediatra. ¿Por qué? Porque si tiene una discapacidad cognitiva,
un retraso mental, una serie de situaciones, deciden que el odontopediatra, como ese niño no está en su capacidad, entonces el odontopediatra es como más familiar, como la madre de la odontología, entonces lo remiten. Pero en realidad ese paciente ya es adulto y podrían perfectamente manejarlo. Y lamentablemente dentro de nuestras carreras a nivel de pregrado no se nos educa para atender a los niños discapacitados en general. No estoy hablando para de repente una discapacidad que ya fuera mayor, pero sí discapacidades que fueran sencillas de atender para que todos tuviéramos el manejo y no tuviera que ir a un odontopediatra de estos pacientes. Y sentirse excluidos, como siempre pasa. Entonces, tenemos que tener todos una atención en donde todos podamos realmente atenderlos y poder ser los bienvenidos a la consulta, porque hoy todos nos englobamos dentro de ese mundo donde todos tenemos cabida. Exacto. Muchísimas gracias, doctora Patricia. Estuvo buenísimo el tema. Sí, no, todavía te quería preguntar más cosas, Patricia. Todavía Hay que hacer no, una para segunda más. parte. Claro que sí. Yo creo que en este tema, y como muchos, siempre pueden haber partes de más, ¿no? Porque pues sí lo vemos en nuestras consultas, que muchas veces cuando abrimos la boca hay 50 caries y los papás no saben ni cómo abordarlos, entonces creo que podemos ir sensibilizando en ese Tú tema. estás en todas, ¿ah? Y hoy aprendimos un poquito. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ustedes Ruth, por estar con nosotros. Gracias, el placer es de mío. verdad. Y enseñarnos un poquito más, como siempre.